Buenas noches y bienvenidos a Geopolitics Show. Agradezco a todos ustedes que se han suscrito a nuestro canal e invito a todos los que no lo han hecho a que se suscriban a Geopolitics Show en YouTube. Ahí estaremos subiendo cápsulas de información, episodios y todo lo relevante para este programa de geopolítica. Muchos de ustedes me han venido preguntando qué es la geopolítica y cuál es el énfasis de este programa. El día de hoy quería tomarme el tiempo para grabar este pequeño video y decirles qué es la geopolítica y para qué es nuestro programa. Entonces, ¿qué es la geopolítica? Este término se viene utilizando desde hace muy poco tiempo. No tiene más de 100 años, 105 años, que se utilizó por primera vez el término como lo conocemos hoy en día. El término empezó a agarrar un poco de fama alrededor de 1930, cuando iniciaba la cuestión nazi en Alemania. Gustó tanto el término que utilizaba uno de los generales de Hitler, que él decidió utilizarlo para referirse a su política ultranacional de derecha. El término, lógicamente después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a verse reflejado como símbolo del partido nazi. Nadie quería utilizar ese término. Es más, hoy en día si ustedes buscan en Google Geopolitik, van a ver que una de las primeras búsquedas que les aparece es el término utilizado en la Alemania nazi. Durante mucho tiempo y hasta la década de los 80, nadie quería verse reflejado o verse involucrado con el tema de geopolítica. Después de algunos años, alrededor de finales de los 80, se empezó a utilizar el término de geopolítica para referirse a la disciplina que hoy en día intentamos enseñar. Geopolítica se compone de dos partes, geografía y política. Hasta ahí pues todos tenemos cierto conocimiento de qué puede referirse este término. Lo que esta disciplina se refiere es que nosotros estudiamos un espacio geográfico determinado y vemos la cuestión política en dicho espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener que estudiar la cuestión de las fronteras, la cuestión de los recursos naturales, la cuestión histórica, la cuestión de las etnias y la cuestión política de cierta región. Es más fácil si ponemos un ejemplo de qué es la geopolítica y a dónde puede llegar este tipo de análisis. ¿Para qué queremos saber de geopolítica? Lógicamente, esta es una disciplina que conlleva mucho estudio y conlleva mucho conocimiento de muchas áreas sociales. La gente que estudia geopolítica, que es analista geopolítico, es la gente que se la pasa dando ciertos tipos de recomendaciones y análisis a la gente encargada del poder en ciertos estados para tomar decisiones de geoestrategia o geopolíticas. Nosotros lo que vamos a hacer en este programa a través de nuestros videos y de la información que les vamos a estar compartiendo, vamos a desmenuzar un poco el tema del análisis geopolítico. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una conversación y ustedes puedan formar un juicio y un valor acerca de las decisiones que se toman en el mundo. Todos habrán escuchado seguramente o habrán visto en redes sociales la noticia de esta semana, el encallamiento de un barco en el canal de Suez. Para empezar, el canal de Suez está en Egipto. Es un estrecho que conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo. Este estrecho es muy importante para el comercio marítimo. Por ahí pasa alrededor del 12% del comercio internacional. Lógicamente, este es un gran número y que un encallamiento de un barco en este estrecho detiene totalmente el comercio. Se calcula que alrededor de 500 barcos cargueros con petróleo y gas natural se tuvieron que quedar estancados por culpa de este encallamiento. Imaginen qué hubiera sucedido si hubiera habido un incidente en uno de estos barcos. La tragedia hubiera sido inmensa. Pero ese no es el análisis geopolítico. Esa es la simple noticia, ese es el titular que todo el mundo puede discutir. La noticia va más allá. El acontecimiento tiene un análisis y un trasfondo que nosotros nos dedicamos a estudiar. Para empezar, pues habría que conocer de la historia del canal de Suez, la historia de Egipto, las decisiones de ese territorio de la península del Sinaí durante muchos años y así podríamos conocer qué trasfondo geopolítico tiene. Para poder simplificar todo esto, nada más imagínense, ¿cuál es el recurso que hoy en día es más importante para todos los países? Claramente el petróleo. Desde que se encontró que el petróleo era un recurso limitado y que había grandes yacimientos en Medio Oriente, el canal de Suez cobró una gran relevancia. Este tal vez no es el estrecho más importante del mundo. Tenemos por ejemplo en el Golfo Pérsico el estrecho de Hormuz, que para aquellos que conocen acerca de este tipo de situaciones geográficas
sabrán que el estrecho de Hormuz es uno de los más importantes, si no es que el más importante, para el comercio internacional, y cualquier situación que no sea de paz en ese territorio podría conllevar a una guerra mundial. La situación en el canal de Suez tal vez no lleve para tanto. El encallamiento de un barco de una empresa privada no va a causar una guerra mundial. Lógicamente, las pérdidas económicas fueron millonarias y se estima que va a tardar meses en recuperarse todas las empresas y todo el comercio internacional por la culpa del encallamiento de este barco. ¿Fue culpa o no del barco y de la empresa? Va más allá de nuestro tema. Lo que nosotros tenemos que saber y lo que nos gustaría platicar para que todos ustedes supieran es qué significa este evento. Si nosotros conocemos de geografía, sabemos que hay solo dos maneras de llegar desde Europa hasta Asia. La primera es rodeando todo el continente africano, que es como se hacía antiguamente. Esto toma muchos días y lógicamente el tiempo es dinero. La solución es cruzar por el estrecho por el canal de Suez. Esta es la vía más sencilla hoy en día de cruzar desde Europa hasta Asia. Si uno tiene un barco carguero que quisiera llegar desde Ámsterdam para llevar bienes a Shanghai o viceversa, pues lo va a hacer a través del estrecho y del canal de Suez. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si un país se da cuenta que un embotellamiento o bien un encallamiento de una nave en este estrecho detiene por completo todo el comercio? Los países se dieron cuenta que tuvieron que volver a la antigua, tuvieron que cruzar todo el continente africano para llegar al punto de Europa o Asia. Esto otra vez costó tiempo igual a dinero. ¿Cuál es el trasfondo geopolítico de esta situación? Más allá de desencallar o no el barco y de qué maniobras se iban a utilizar, los países empezaron a preguntarse qué va a suceder si vuelve a pasar esta situación. Hoy en día conocemos que con el deshielo del Polo Norte se abren nuevas rutas marítimas para que los países puedan transportar todos los bienes que antes no podían hacer. Una de estas rutas es cruzar desde Europa hasta Asia por el norte del planeta y no tener que cruzar por este canal. Esa es la parte importante. Eso es a lo que la gente tiene que poner atención para darse cuenta que hay otras alternativas de una situación en una región en particular que podrían conllevar decisiones políticas que nos afectarían a todos. Por ejemplo, nosotros estamos hablando del deshielo del Polo Norte. Claramente el cambio climático y la cuestión del ecosistema es muy importante para todos en principio, pero ¿qué pasa cuando los países se dan cuenta que gracias al deshielo podrían reducir en la mitad los tiempos y costos de la transportación de ciertos bienes? Nosotros podemos ver que los países toman decisiones en base a la cuestión económica y política. Imagínense que ustedes sean un analista de geoestrategia y geopolítica que asesora a un gobierno y ustedes se dan cuenta de esta situación del canal de Suez y que ahora hay un paso por el Polo Norte. ¿Cuál será la decisión geoestratégica para este tipo de situaciones? Claramente uno tendría que ver toda la situación geográfica y política para poder llegar a una solución y poder plantearla. Que no nos extrañe si de repente vemos a países que toman decisiones un poco menos medioambientales o eco-friendly, como les gusta llamar, para poder descifrar esta cuestión del transporte marítimo. No hay otras rutas, no hay otras alternativas, pero sabemos que se está abriendo una nueva ruta con el deshielo del Polo Norte. Esto es la geopolítica. Con esto podemos darnos cuenta que un suceso o un evento en una zona particular del mundo tiene un trasfondo en muchas otras partes del mundo y que podría llegar a afectar a todos nosotros. Justamente esto es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar subiendo información en nuestro canal para que ustedes puedan conocer no nada más de la situación, sino del trasfondo político y geoestratega. Vamos a subir información para que ustedes puedan saber cuál es la cuestión histórica, geográfica y política de un lugar. Van a poder tener, de manera sencilla, información en la cual ustedes podrán checar dónde está el canal de Suez, cuándo se construyó, de qué sirvió y qué significa el hecho de que un barco se haya quedado encallado en este estrecho. Con eso ustedes podrán entablar una conversación, podrán tener un diálogo o discusión acerca de lo que conlleva este tipo de situaciones. Igual podremos tener discusiones acerca de cuál es la visión y punto de vista de cada uno. Recuerden que el geoanálisis y la geoestrategia, así como la geopolítica, que son tres ramas importantes de este tipo de disciplina, no es una ciencia cierta. Cada quien va a formar su criterio y cada quien va a formar su opinión.
La cuestión aquí es que podamos entablar una discusión en la que podamos contrastar puntos de vista y así elevar el tipo de conversación. Por último, los invito para que el miércoles 14 de abril a las 7:30 pm se unan a la discusión que tendremos junto con Rigoberto y Josué acerca de Cuba, esta pequeña isla caribeña que por años se ha visto bloqueada por parte de Estados Unidos. Ahí discutiremos la cuestión y el análisis geopolítico que todos los expositores tenemos acerca de esta situación. De igual manera, los invito para que formen parte de esta comunidad de geopolítica. Estaremos subiendo información interesante para que todos ustedes puedan compartir con otras personas. Recuerden suscribirse a nuestro canal y si les gusta, díganle a un amigo que se suscriba. Muchas gracias y buenas noches.